Que tenemos un Dios vivo, poderoso. Hace muchos años tuve la oportunidad de hablar con un médico aquí en Andresito, ¿no? Entonces, charlando un poquito, porque había ido a predicar, él me decía, mire, lo que pasa es que cada tanto en la historia se ha levantado un Buda, no sé, un Mahoma, un Jesús y bueno, muchos maestros se han levantado en la historia. ¿Sabe una cosa? La diferencia es esta, que la tumba de Jesús está vacía. La diferencia es que Él resucitó. Buda murió bien muerto y ahí quedó. Y Mahoma también, y todos los que estuvieron allí, hermano, involucrados en diversas filosofías religiosas, quedaron muertos y bien muertos. Pero Jesús vino, prometió que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día, y así lo hizo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que fue el único que venció la muerte para que nosotros, sus hijos, sus siervos, sus discípulos, podamos vencer también la muerte. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No está la victoria en el sepulcro, nosotros tenemos la victoria. Amén. Por eso somos la iglesia de la victoria, porque creemos en Cristo Jesús. Tengo una palabra aquí en Lucas 24:1 que dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Mujeres eran. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, que era inmensa, ¿no? Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Había desaparecido. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Obviamente eran personajes angelicales. Como tuvieron temor, estas mujeres bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis? Le dicen los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Le hace recordar la enseñanza de Jesús. Mira vos, los ángeles, ¿no? Sea entregado, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y dijeron, claro, se recordaron las palabras de Jesús. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas, o sea, noticias de todas estas cosas a los 11 apóstoles que habían quedado, porque Judas estaba muerto, y a todos los demás que eran discípulos de Cristo. Eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ella, o sea que eran muchas mujeres, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura. A los 11 apóstoles les parecía locura. Las palabras de ella, y no las creían, ¿está bien? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, o sea, que le ponían a los muertos, eran mortajas, ¿no es cierto?, y vendas que le ponían a los muertos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué extraordinario, porque un día como esto, el Señor Jesucristo le da la gran sorpresa. En realidad no debería haber sido gran sorpresa si lo dijo de muchas formas, de mucha manera, lo advirtió, ¿no es cierto? Porque los seres humanos somos un poquito así, ¿no es cierto? Cuando la cosa es normal, natural, cuando la cosa va así como lo que conocemos, ¿no es cierto? No tenemos problema de creer. El problema es cuando hay algo sobrenatural que debe acontecer o aconteció.
Entonces nos cuesta demasiado creerlo. Entonces muchas veces, amado, hemos leído la palabra de que Jesús multiplicó los panes y los peces, pero creer lo que le puede suceder a usted en su casa en medio de un problema económico, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Amén. Ahora, estos hombres que vivieron atemorizados hasta allí, ¿no es cierto? La angustia, el temor, el miedo a la persecución del Imperio Romano que dominaba en ese sector de Israel, ¿no es cierto? Y también a los religiosos de la época, que eran peor que las arañas, ¿no es cierto?, de malo. En realidad, ellos habían perdido la fe. Ellos estaban como, no sé, desorientados. ¿Por qué el gran maestro que levantaba a los muertos aún, que resucitó a Lázaro después de estar 4 días muerto en la tumba, ahora se moría? Todavía no entendían el propósito. Entonces, en verdad, ni las mujeres se acordaban de lo que había enseñado Jesús, ¿no es cierto? Pero sepa una cosa muy, pero muy claramente, porque esta es una palabra, este es un tema extraordinariamente poderoso, poderoso. Este es el tema de la resurrección de Cristo, como todo lo que atañe a la vida de Jesús. O lo tomás o lo dejas, o lo crees o no lo crees, o lo abrazás o lo rechazás. También asimismo es la resurrección de Jesucristo venciendo la tumba. ¿Por qué se cree que el Señor se gastó 40 días después de haber resucitado apareciéndosele a sus discípulos? Para que ellos pudieran creer que todo lo que Dios promete lo cumple. Se pasó 40 días apareciéndoles y hablándoles, compartiendo momentos. Aparecía de repente, atravesaba las paredes para que ellos nunca se olvidaran. ¿Y por qué se cree que después de haber estado atemorizados, encerrados, después que Jesús se le apareció resucitado, ellos, hermano, recibían latigazos, los encarcelaban, le ponían el cepo, lo tenían a pan y agua y lo hacían sufrir, los amenazaban que no predicaran más de Cristo? Y ellos decían: no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. No había manera de atemorizarlos. Nunca más tuvieron miedo. Y ¿saben una cosa? Estuvieron dispuestos los 11, excepto Juan, a morir por Jesús. Entonces, si realmente la resurrección es una mentira, dígame por qué estaban dispuestos a morir. Aún el Cristo resucitado se le presentó al apóstol Pablo, que obviamente él no conocía a Cristo cuando andaba en la tierra, pero ¿sabe qué? Se le presentó cuando él iba a perseguir a la iglesia en Damasco o en Siria, ¿no es cierto? Capital de Siria. Pero realmente, ¿por qué Pablo estaba dispuesto a morir por Jesús? Porque el Cristo resucitado se le manifestó. Esa es una de las verdades más grandes que usted puede escuchar en su vida. Por eso debe abrazar la verdad de la resurrección. Debe abrazar la resurrección de Cristo como algo que va a movilizar su vida para siempre. Y hasta que Dios le llame a su presencia, esa poderosa verdad le va a cambiar, le va a inspirar, le va a transformar, le va a dar fuerza. Entonces crea, porque Cristo murió, pero también resucitó. Amén. Resucitó, aleluya. Denle un aplauso al Cristo resucitado. Aleluya. No había forma. No había manera de parar a los apóstoles y a los discípulos que habían recibido esa tremenda y poderosa visitación del Cristo resucitado.
Pero realmente, amado, podemos hablar mucho de esto, pero quiero centrarme en este pasaje porque es tan rico en verdades, en preciosas verdades de la palabra, que son luz que ilumina nuestro camino. El primer punto que quiero destacar, hermano, le puse así: el poder de las siervas de Dios. ¿Dónde están las siervas de Dios en esta noche? Amén. Porque verdaderamente fueron las mujeres las primeras que se hacían presentes ahí, en el momento de prueba, de persecución, de peligro, de muerte, porque le amenazaban a todos los discípulos de Cristo. Imagínate, le habían matado a Jesucristo el Salvador, ¿cómo no le iban a matar a ellos? Ahí estaban las mujeres, poderosa, valiente, hermano, dándole a Cristo el honor, practicando la cultura de la honra, porque iban al sepulcro para honrar a aquel que estaba muerto, llevando especies aromáticas, rindiéndole, no sé, una devoción a Jesús. Y la primera que nombra es María Magdalena. Dice otros evangelios que era la que había sido liberada de 7 demonios. ¿Está bien? Imagínense si a ustedes lo no conocen así. Ricardo, el que fue liberado de 3 demonios. Marcos, el que fue liberado de 7 demonios. Es decir, acá está también Marta, la que fue liberada de 8 demonios. ¿Usted estaría orgulloso de eso? Hay algunos cristianos que por ahí dicen, no, que no se entere nadie, por favor. No, ellos estaban orgullosos. Y en todo lugar donde la nombraban a María Magdalena, decían María Magdalena, de la que salieron 7 demonios. Porque lo más importante de la vida cristiana es ser libre de la influencia del demonio, amado. Lo más importante es andar libre por el camino de la vida y decir, nosotros somos liberados por Cristo Jesús. Hemos sido liberados del poder de Satanás. El demonio ya no tiene poder con nosotros. Somos liberados y Jesús cumple su palabra y sus promesas. Él vino a deshacer las obras del maligno y las obras del maligno estaban principalmente en nosotros. Ay, ay, ay. ¿Qué opina usted? Es así, amado. Entonces no tenga miedo, no tenga vergüenza. Si usted siente una opresión satánica, en el nombre de Jesús en esta noche, lo liberamos en el poderoso nombre de Jesús. Y se va a ir de este lugar libre, en el nombre de Cristo. ¿Quién dice amén? Yo me estaba asustando. Yo digo, a lo mejor tienen miedo de estar endemoniado. Pero ¿saben una cosa? Esa es la obra maligna. ¿A dónde? En la humanidad, en nosotros, en los hombres, en las mujeres. Pero estas poderosas y valientes mujeres de Cristo no eran pocas. Nombra 3 por el nombre y después juntamente con las otras. O sea, era una tremenda cantidad de mujeres. Impresionante, amado, que seguían el ministerio de Cristo. Y eso las nombran las mujeres que servían al Señor y aún dice que sostenían con ofrendas el ministerio de Jesús. Eran personas que no le tenían miedo a la falta de nada, porque con Cristo Jesús estamos completos. Amén. Así que estas siervas nos dan un ejemplo tremendo. Mira, amado, lamentablemente, me han regalado un vaso nuevo, parece. Tiene forma de huevito de Pascua, ¿vio? Todo pega hoy. Bueno, lamentablemente, cuando el machismo y el prejuicio en contra de las mujeres se ha metido en la iglesia, ¿sabe lo que ha sucedido? Se ha perdido muchas victorias. Usted ve una iglesia donde se anula a las siervas del Señor, hermano, esa iglesia pierde poder, pierde actividad, pierde fuerza. Y yo me atrevo a decir que pierde mucha sabiduría. Y es una iglesia triste. Es una iglesia donde realmente se hace una diferencia que la palabra de Dios no hace, que el Espíritu de Dios no hace. Entonces tenemos que analizarlo esto.
Y esto lo vamos a analizar. Amén. Porque nosotros amamos a las siervas del Señor, amamos a las hermanas en Cristo, las bendecimos y le decimos, hermana, por favor, nunca deje de servir a Dios y a su prójimo, porque el poder que tienen las hijas de Dios, hermano, es extraordinario. Amén. Entonces, cuando viene Cristo, dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. O sea, no hay diferencia. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero muchas veces vivimos en una cultura que, claro, nos influencia. Porque también la cultura de aquella época influenciaba y condicionaba a los apóstoles. Tenemos que interpretar bien la palabra. Cuando el apóstol Pablo decía a las hermanas que no se corten el pelo, evidentemente, hermano, en la cultura de la época, las mujeres que se cortaban el pelo eran muy mal vistas como mujeres de mala vida. ¿Está bien? Y verdaderamente en la cultura tan machista que había en la época del apóstol Pablo, en la época de Jesús, obviamente que la mujer no se veía bien, no era bien visto que la mujer ejerciera algún tipo de autoridad. Pero cuando empieza a obrar el Espíritu Santo, cuando la iglesia empieza a crecer y Dios demuestra en la práctica que Él no tiene ningún problema de utilizar una mujer si es una sierva, una hija verdadera del Dios Altísimo, entonces la reflexión sería, si Dios no tiene problema para bendecir y usar como instrumento a una mujer, ¿qué problema podemos hacer nosotros? Amén. Ahora, si yo le digo a las personas, ¿no es cierto?, a las mujeres que se callen, que no hagan, que no, que pum, que van, que las... Entonces yo creo que primeramente Dios se va a ofender, porque para Él no hay hombre o mujer, somos todos iguales delante de su presencia. Amén. Y a lo largo de la historia se puede probar, amado, a lo largo de la historia se puede probar. Mira, cuando llegó Pentecostés, dice que el apóstol Pedro tiene que dar una explicación. Entonces, lo que dice... Estos no están, Pedro dice más o menos así, ¿no? Estos no están borrachos, estos no están locos, no están fuera de sí. Estos han recibido lo que el profeta Joel había adelantado. ¿Qué había dicho el profeta Joel? Hechos 2:16. Dice así el apóstol Pedro: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, y lo dice por las dudas, ¿no? Y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueño. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Amén. O sea, siervos y siervas, sus hijos y sus hijas. ¿Y qué van a hacer? Y van a proclamar la palabra de Dios. Y van a proclamar la bendita palabra del Señor. Entonces, si el Espíritu Santo no tiene problema para derramar sus dones, sus sobrenaturales capacidades sobre hombres, igualmente que sobre mujeres, entonces ¿quiénes somos nosotros? Porque realmente si pensamos en la resurrección de Cristo, vamos a tener que nombrar siempre, siempre, siempre a las mujeres que estuvieron ahí firmes. Las primeras que estaban allí eran las mujeres, hijas del Señor, discípulas de Cristo. Un aplauso para las hermanas de la iglesia, amén. Un aplauso para las mujeres. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, usted me dice, pero qué bárbaro, cómo Satanás se le ingenia. ¿Cómo puede ser que Satanás ate a grupos cristianos enteros? Y sí, se las ingenia con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de cosas. Cuando el Señor nos muestra claramente que en la Biblia, hermano, el Señor
instituye, el Señor Jesucristo, instituye 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros, ¿está bien? ¿Y cuál más? Evangelistas. Me parecía que faltaba uno. Bueno, entonces apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros por decir? Yo he escuchado por ahí, no ando de iglesia en iglesia escuchando, ¿no? Porque algunos dicen, como otras iglesias que están por ahí, como otras iglesias, como si anduvieran de iglesia en iglesia escuchando. ¿Está bien? No es así. Pero realmente yo veo y leo por internet que muchos dicen, no, este ministerio caducó, este ministerio era para antes. Hermano, eso es un engaño para que la iglesia no esté a pleno, no esté a full, para que los 5 ministerios estén incompletos. En realidad no existan muchos de ellos. Como que han decretado que desapareció el ministerio apostólico, por ejemplo. Y Dios está restaurando el ministerio apostólico, amén. Dios está restaurando el ministerio profético. Dios está restaurando todos los ministerios en la iglesia para que la obra de Dios sea completa, amén. La Biblia lo dice. La Biblia habla de otros apóstoles. Aún el apóstol Pablo no era de los 12 apóstoles. El apóstol Pablo fue levantado después. Pero la Biblia habla de otros apóstoles. ¿Y de apóstolas? Se ríen por acá. Pero yo le leo Romanos 16:7. Dice, después que le escribió la carta más extensa, un tratado teológico a los hermanos que estaban en Roma, el apóstol Pablo no había fundado esa iglesia, pero evidentemente ningún apóstol la había fundado, porque él tenía un principio: no se metía en iglesia ajena. Eso lo dice en sus cartas. El apóstol Pablo nunca, jamás le hubiera escrito una carta explicándole la doctrina cristiana a la iglesia de Roma si algún otro apóstol la hubiera fundado. ¿Me escucho? Y cuando llega al final de la larga carta, que explica todo el ministerio de la gracia que Dios le había dado para los gentiles, o sea, los no judíos, esta carta a los romanos es la carta más larga del apóstol Pablo. Llega al último de los capítulos. Si no leyó la carta a los romanos, le pido que la lea. Pero casi le exijo. Porque va a traer un conocimiento extraordinario de lo que es la teología cristiana verdadera. Porque ese es el esfuerzo que hace el apóstol Pablo. Como sabía que ellos no tenían guía, los de Roma, no tenían guía, no tenían enseñanza, no tenían doctrina, no tenían nadie que le explicara. Entonces él le escribe la carta más larga. Y cuando llega al final de la carta, ¿qué es lo que hace? Saluda a todos los hermanos, por lo menos los hermanos que conoce, porque él los conocía, a muchos de ellos, y les manda saludo a todos. Y según dice, la iglesia de Roma la fundó Pedro. Qué raro que el apóstol Pablo no le manda saludo a Pedro. Es más, ni lo nombró a Pedro. Hermano, esto es grave, ¿eh? Para mí que el apóstol Pablo andaba mal. No andaba mal. Lo que pasa es que Pedro aparentemente nunca había pisado Roma todavía. Lo que se piensa es que el apóstol Pedro, después que la iglesia de Roma ya había comenzado y que llegó cuando ya era muy anciano y muere, sí, en Roma. Es probable eso, ¿no es cierto? No se sabe con certeza, pero es probable que haya sido así, por el tema histórico y la tradición también, ¿no es cierto? Muy interesante, la historia es muy interesante. Pero el apóstol Pablo le escribe, le explica, los adoctrina, les enseña, les muestra de una y otra manera, y saluda a todos los apóstoles, toda la gente, y no lo nombra a Pedro, ni por asomo.
pero nombra a 2 apóstoles. Dice Romanos 16, que es la última parte, ¿no es cierto?, que empieza a saludar. También saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. Es probable que sean de la misma tribu de Benjamín, ¿no? Como Pablo era de la tribu de Benjamín, ¿no? Por eso le dice parientes. Y mis compañeros de prisiones, o sea que quiere decir que Andrónico y Junias habían estado en la cárcel por Cristo, habían estado detenidos por predicar el Evangelio, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O sea, lo que quiere decir esa frase, muy estimado entre los apóstoles, es que era considerado apóstoles, Andrónicas y Junias. Andrónico y Junias. O sea, realmente lo que dice esa frase es que eran apóstoles, pero no cualquier apóstol, eran muy estimados. Estaban en Roma. Por eso Pablo, dice la Biblia, que los saluda en forma muy especial. Pero hasta ahí no termina la gran sorpresa. Porque si usted se ha llevado una sorpresa, que había algunos apóstoles ahí y no lo encontramos a Pedro, está bien, todavía en Roma, está bien. Entonces es probable que se vaya a asustar un poco más con lo que le voy a decir. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, que Andrónico y Junias habían conocido a Cristo mucho antes que el apóstol Pablo. Así que tenían trayectoria. Pero el problema más grande, el problema más escandaloso, el problema más choqueante, que por ahí muchos van a quedar choqueados en esta noche, pero el Señor va a sacar todo espíritu de estupor y de shock, no sé, es que Junias era mujer y que en realidad los estudiosos del idioma griego dicen que no era Junias, porque Junias lo masculiniza, pero era Junia. Y es probable que Junia haya sido la esposa de Andrónico, pero eran considerados los 2 apóstoles. Entonces, ¿sabe una cosa, amado? A lo largo de la historia, la mujer ha sido en la iglesia de Cristo dejada un poco de lado, por las dudas, ¿vio? Por las dudas. No sé por qué. No me explique. No sé. No empecemos con conjetura. Porque se pueden decir tantas cosas, pero ¿por qué pasan estas cosas en la iglesia del Señor? ¿Por qué le pusieron la S transformándole en un nombre masculino? Cuando verdaderamente era una mujer apóstol. Por lo que dice Pablo en el saludo final de la carta a los romanos. Entonces es muy importante que usted entienda eso. O si no, podemos quedar elegantemente, como dice la versión allí de la Biblia de Estudio Plenitud. Usted sabe que la Biblia de Estudio Plenitud se la recomiendo porque tiene comentarios muy espirituales. Habla de un enfoque del Espíritu Santo, ¿no? En todos los comentarios de la Biblia de Estudio Plenitud es muy interesante, muy recomendable. Pero cuando hace un comentario de Junias, zafa elegantemente diciendo, no se sabe si Junias era hombre o mujer. Tiene una salida elegante, ¿está bien? Porque en verdad, en la antigüedad no se tenía ninguna duda. ¿Por qué le digo? Porque en el siglo IV, Juan Crisóstomo, que fue un excelente predicador, a mí me encanta la historia, y la historia nos ilustra. Juan Crisóstomo le llamaban el pico de oro de cómo predicaba. Y él en una homilía, la homilía 31 de la carta a los romanos, él dice, y ciertamente es cosa grande ser apóstoles,
pero estar a la par con los tales es un gran tributo. Ellos se destacaban por sus obras y sus logros, dice Crisóstomo, siglo IV, o sea, 400 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Dice, oh, cuán grande es la sabiduría de esta mujer que se le tuviera por digna del título de apóstol. Chupate esa mandarina. Entonces yo digo, amado, me parece que el demonio engañó a varios. Y muchas personas por ahí que estaban tan cómodos con una doctrina bien machista, ¿viste? Para que me respete, para que sepa, para que aprenda. Se calla la boca, se queda sentado, se sienta allá al último, allá al fondo, que no hable, que no enseñe, que no diga nada. A muchos esposos le conviene eso, ¿no es cierto? Porque muchas veces no hay manera de callar a la vieja, ¿no es cierto? Entonces, si yo encuentro una doctrina que la pueda limitar de alguna manera, entonces me voy a sentir realmente bien. Me voy a sentir confortado. ¿Está bien? Después de tantos años de haberla aguantado, de repente la Biblia me apoya. Entonces dice Pablo, la mujer calle en la congregación. ¡Ah, qué bueno! Y que respete al esposo y que se porte bien y que ni enseñe al esposo y que se quede ahí y chao. Y si es posible le ponemos una mantilla arriba para que ni se vea, que guarde su lugar. No, a algunos le viene fenómeno ese tipo de enseñanza, ¿no es cierto? Pero evidentemente no encaja en la obra que el Espíritu Santo quiere hacer a través del hombre y de la mujer. Si va a profetizarlo el hombre y la mujer, si las hijas y los hijos de Dios iban a ser usados con dones espirituales milagrosos. Está bien, si las siervas y siervos del Señor iban a ser usadas por el Espíritu Santo. Exactamente iguales. Está bien, exactamente iguales. Entonces, ¿saben una cosa, amado? Cuando nosotros tenemos prejuicios, ahí donde nos complicamos, nos enredamos espiritualmente. Y en esta noche de Pascua quiero honrar a todas las siervas del Señor. Empezando por mi esposa, por supuesto. Si no, duermo afuera esta noche. No, mentira, una broma. Pero realmente es así, amado. Es así. Usted ve las iglesias que verdaderamente el Espíritu Santo se manifiesta con más libertad. Es cuando no estamos excluyendo a nadie, de ninguna manera, de ninguna forma. Está bien, es muy importante que lo entendamos. Por eso, amado, esto de poder honrar a aquellas mujeres que fueron a la tumba de Jesús antes que cualquiera de sus 11 y tan famosos apóstoles. Eran mujeres sin título, eran mujeres que casi no se conocían ni los nombres. Y María Magdalena se la conocía porque habían salido 7 demonios. Y así pasa la historia. Está bien, pero las demás ni se conoce quiénes eran. Pero siempre estaban honrando a Cristo, sirviendo a Cristo, amando al Maestro porque Jesús las había amado a ellas de verdad, de corazón puro, y las había ayudado. Habían encontrado estas mujeres el amor de su vida, pero en forma pura. El amor que sana es el amor de Dios, es el amor que te libera, no que te pone opresión. El amor de Dios no te pone carga, te libera y te hace sentir una persona verdaderamente útil para la causa del Señor. Amén. Esa es la forma que Jesús trataba a la gente, hombres y mujeres. Mujeres y hombres, no había diferencia para Jesús. Él no hacía diferencia y verdaderamente eso tenemos que destacar.
destacar. Y una de las cosas interesantes que le pasa a los hombres y las mujeres, que le pasó a ella, que le pasó a los discípulos, tan famosos apóstoles de Jesús, ¿no? A un Pedro, es que no creían en lo sobrenatural, a pesar de que Jesús muchas veces le había dicho, muchas veces Jesús le había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y más a Pedro. Una vez Pedro, Jacobo y Juan son invitados por Jesús a subir al monte que se llama Tabor. En este momento en Israel se llama Tabor, ¿no? Entonces ahí fue la transfiguración de Jesús. Y lo más sorprendente fue el aspecto de Jesús, cómo cambió. Sus vestiduras resplandecientes, su rostro brillaba como el sol, y lo más tremendo e impactante, que apareció Elías y también Moisés juntamente con Jesús. Qué interesante. Y más impactante aún era la charla que estaban teniendo. Jesús, Moisés y Elías. ¿Qué es lo que charlaban? ¿Usted quiere saberlo? Yo le voy a contar, mire. Lucas 9:30. He aquí que dos varones que hablaban con él, hablaban con Jesús. Claro, obviamente que Jesús le habrá dicho, no, era Moisés y Elías, no sé. Dice, los cuales eran Moisés y Elías. No sé si lo reconocieron inmediatamente, pero bueno, eran Moisés y Elías que hacía siglos, habían partido a la presencia de Dios. 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban, ¿de qué? De la partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Partida a dónde? Partida para donde estaba Elías y donde estaba Moisés. Amén. No era que estaba hablando de la muerte, estaba hablando de la partida. Y estaban organizando todos los muchachos, ¿no? Interesante, Estaban haciendo planes. Qué interesante ver las cosas tan natural, a pesar de que son tan sobrenaturales, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, Jesucristo tenía planes, pero realmente hacía los planes, no solo, sino que compartía los planes y charlaba también con aquellos que están en la misma presencia de Dios. Porque para Dios, dice la Biblia, la palabra, lo dijo Jesús, están todos vivos. Amén. Diga conmigo, están todos vivos. O sea, si nosotros estamos vivos acá, los que partieron también están vivos. ¿Usted lo cree? Esa es la obra de Cristo, amado. Esa es la obra que Jesús hace en sus discípulos. Por eso Jesús decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y esa es la fe que tenemos, porque Jesús venció la tumba, también nosotros vencemos la tumba. Amén. No tiene que haber miedo, no tiene que haber chucho. Jesús venció. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, tantas veces lo dijo, puedo leerle un montón de pasajes, pero se va a hacer un poquito largo. Segunda cosa que quiero destacar, hermano, es que los 4 evangelios dicen exactamente la misma, en el primer día de la semana, muy de mañana. Es interesante, en el primer día de la semana dice Lucas aquí, y en los 4 evangelios relata la resurrección de Cristo, y dicen exactamente lo mismo en el primer día de la semana, que es obviamente domingo. Entonces, del principio, este fue un día clave, fundamental, trascendental, porque ahí donde resurgió el corazón atribulado de los discípulos. En ese domingo, ellos
empezaron a creer de nuevo. La fuerza se le volvió del cuerpo y empezaron a ver y a recordar la palabra que Jesús les había venido diciendo. No una sola vez, muchas veces habían oído que Jesús iba a resucitar. Pero verdaderamente el domingo es un día clave y es el día donde hay un cambio fundamental. Usted sabe que en el antiguo pacto, donde los 10 mandamientos y otras partes también, les manda a Israel a guardar el sábado como día de reposo. Pero ¿sabe una cosa? El reposo no estaba en Israel. Por más que guardaban un sábado, eran fanáticos del sábado. Eran, hermano, tan fanáticos que endiosaban ese día. Hace muchos años atrás, muchos años, cuando vivíamos en Capital Federal, viajé en un colectivo urbano allí de la ciudad y me puse a charlar con un hombre que tenía a mi lado. Le empecé a hablar de las cosas del Señor y él me empezó a decir que era judío. Pero dice, yo nunca tuve realmente fe en Dios porque de muy pequeño a mí me decepcionaron. Me empezó a contar cosas tristes. Era un hombre que había nacido en Entre Ríos, en las colonias judías de Entre Ríos. Me contó un poquito su historia y decía que en un momento él, atención con la religiosidad, todo ser humano puede convertirse en un religioso, pero para mal, ¿está bien? Dice que hay un hombre que era muy respetado en la comunidad, lo retó malamente, yo creo que hasta le castigó, era niño él, porque no respetó el sábado. Y después, dice al tiempito, se le descubrió a este hombre haciendo porquerías, aprovechándose de las criaturas. ¿Está bien? Entonces, realmente él dice, cuánta hipocresía que hay en la religión. ¿Está bien? Entonces, en eso se había convertido los judíos en la época de Jesús. El sábado era símbolo, lo dice la Biblia, símbolo del pacto que Dios el Padre había hecho con un pueblo llamado Israel. El sábado era símbolo de ese pacto. Cuando viene Jesús, rompe el sábado. Por eso lo acusaban. Y él se deleitaba en hacer la contra. Y en sábado sanaba, y en sábado andaban cosechando, y en sábado hacían lo que se le antojaba. Porque Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Claro, porque viene a enseñar una ley nueva que rompe toda atadura y engaño de la religiosidad muerta. Viene a fundar, si vamos a llamarle religión, vamos a llamarle la religión del amor puro, el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque dice Pablo, que fue apóstol de esta gracia expresada a través de Jesucristo, que el que ama verdaderamente, de corazón puro, ha cumplido toda la ley, decía el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Entonces, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, que resucita en un domingo, el sábado se deja de lado. Los creyentes, evidentemente, dice la Biblia, empiezan a reunirse en un día domingo como hoy. Pero Dios le da más y más revelación profunda a sus discípulos. ¿Está bien? Por ejemplo, Hechos 27, el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba como hoy, habiendo de salir al día siguiente, ese domingo, dice que alargó su discurso hasta la medianoche. Tenemos 3 horas y media todavía, hermanos.
Esto es algo bíblico, ¿eh? Veo que hay que ser bíblico. Bueno, la cuestión que Pablo, hermano, dijo, tengo que irme a otra ciudad, le voy a predicar hasta que aprendan bien, no me voy a dejar ninguna enseñanza en mi corazón, así que predicó hasta la medianoche de ese domingo. O sea, evidentemente se empezaron a reunir el domingo celebrando la vida nueva de Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios 16:2, primera carta a los Corintios 16:2, dice: cada primer día de la semana, o sea, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado, guardándolo. Entonces está hablando de las ofrendas, una ofrenda especial que estaban haciendo. Bueno, la cuestión es que en verdad era el domingo donde se reunían. Y le habla a la iglesia de los Corintios, que estaba en Grecia, lo que es ahora, a ver, Corintios, sí, sí, Grecia, ¿está bien? O sea, es importante entendamos eso. O sea, las iglesias empezaron a adorar en el día domingo. Pero Jesús nos da una visión mucho más amplia. La palabra del Señor nos enseña que todos los días son para Dios. Porque si no caemos, hermano, como los judíos, que los sábados eran unos santos, ni pestañeaban para no ofender a Dios. Y hermano, al otro día ni lo mire porque hacían desastres, barbaridades y pecados aberrantes. Entonces, no, amado, todos los días son para Cristo. Amén. Y es porque Cristo es el reposo, es porque Cristo es la solución. Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Jesús dijo que no es como el mundo la da, la doy yo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces Jesucristo es nuestro reposo verdadero. Amén, aleluya, aleluya, bendito sea Jesús. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Pero oyendo la historia que yo le contaba, porque a mí me gusta la historia, dice que los siglos segundos, siglo tercero, siglo cuarto, o sea, 100 después de Cristo, 200, 300 años después de Cristo, hay manuscritos históricos que hablaban de que los discípulos de Jesús se reunían el día domingo, a pesar de que muchos de ellos tenían la costumbre del sábado porque eran judíos convertidos. Entonces tenían el sábado y entonces realmente había hasta problemas eso, porque siempre el apóstol Pablo lo cuenta en sus cartas. Había algunos que el diablo utilizaba, que eran los judaizantes. Entonces querían mezclar la ley con la gracia y es imposible. Entonces estaban ahí con el sábado y con el sábado y con el sábado, hasta que llegó un momento, ¿no es cierto?, que los maestros, líderes, pastores de las iglesias antiguas, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, póngale, empezaron a enseñar en las cartas, y hay documentos que están diciendo: no podemos ser judaizantes, no podemos estar como los judíos guardando el sábado. En realidad nosotros guardamos el domingo, enseñan, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente no era lo más importante el día. Esa es la enseñanza fundamental, ¿eh? Esa es la enseñanza fundamental. En el año 115, Ignacio, obispo de Antioquía, fíjese, ¿no?, que dice la carta a Pablo, es bueno, ¿eh?, el que es llamado a obispado, ¿no es cierto?, que es sobrevedor, quiere decir obispo, ¿no?, de Antioquía, 115 después de Cristo, dijo: si todavía promovemos la ley judía, es que no estamos en la gracia. Y dijo además: es absurdo predicar a Cristo Jesús y judaizar. Fíjese que hasta ahora algunos se emocionan tanto con Israel que quieren hacer todo como hacen los judíos. Y no es así, amado. Podemos realmente hacer algo, póngale, que practique el pueblo de Israel. Le amamos al pueblo de Israel, lo bendecimos, oramos por el pueblo de Israel, porque verdaderamente nos une Dios, nos une Cristo, el Espíritu Santo nos une con el pueblo de Israel.
pero realmente necesitan convertirse, necesitan conocer a Cristo. Y nosotros tenemos más revelación que el pueblo de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, el Mesías, el Salvador, que la inmensa mayoría de ellos lo han rechazado. Por eso, quédese tranquilo, con Cristo basta y sobra. A Él sea toda la gloria, porque Él venció la muerte y va a hacer que nosotros también, cuando nosotros probemos ese paso de valle, de sombra, de muerte, no temamos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Amén. Ungirá nuestra cabeza con aceite y nuestra copa estará rebosante. Amén. En presencia de otros angustiadores, amados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay una antigua epístola de Bernabé, pero no se sabe bien el año que fue escrita. Algunos dicen años 70, otros le calculan hasta el 130 después de Cristo. Imagínense, estamos en el 2025, ¿no es cierto? Bueno, 100 años aproximadamente, la epístola de Bernabé le reta a los discípulos, que eran judíos convertidos. Entonces mezclaban el judaísmo, mezclaban el tema, ¿no es cierto? Y mezclaban el tema del sábado también. Entonces, en la epístola de Bernabé, él hace alusión de Isaías 1:13. No me traigáis, dice Isaías 1:13 y 14, no me traigan más vana ofrenda el incienso que me es abominación, que en luna nueva, que en día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, dice Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las aborrece mi alma, me son gravosas, o sea, pesadas, cansado estoy de soportarla. Entonces Bernabé en una carta lo que está diciendo es que Dios se hartó de la fiesta religiosa, se hartó de los días de reposo, que en luna nueva, que no sé qué, que hacían todo algo, era todo ritual muerto. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso Dios rompe esa religiosidad de ritos, de ritos, de ritos. Pero las personas no amaban a Dios, no obedecían verdaderamente a Dios. Entonces ponían su ofrenda o adoraban el día sábado y lo respetaban, pero sus corazones no obedecían. Y eso es lo más importante. Amén. Que no ofendas al Señor, que ames a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo que lo ames como a ti mismo. Y Jesús dijo que si tenés algún enemigo, a tu enemigo también tenés que amar. Ahí está la ley de Dios. Amén. Ahí está la ley de Dios. Ahora, si la persona cumple un rito, cumple una fiesta, cumple, no sé, algo solemne, religioso y todo, y evidentemente sigue odiando, hermano, y que Dios ni le hable, porque la verdad que hace todo lo contrario, entonces no le servía. Dios estaba cansado de eso. Por eso Jesús se aplicaba especialmente a romper el sábado. Les hacía la vida imposible. Los religiosos se escandalizaban. Decía, ¿cómo va a ser eso en el día sábado? Hermano, ¿sabe una cosa? Le voy a dar la solución, le voy a dar la clave. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos vino a enseñar. Un día, Juan 4:21, un día se encuentra con una mujer y le dijo a la mujer Jesús, a la mujer samaritana, créeme, la hora viene, o sea, otra etapa. La hora viene, o sea, el nuevo pacto, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos, decía Jesús, porque era judío, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Claro, Jesús era judío. Está bien, la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene
y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También el Padre, tales adoradores, anda buscando que le adoren. Mire, Dios es espíritu, decía Jesús, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, Dios está más interesado en tu corazón, en tu entrega de verdad, en tu sinceridad, pero verdaderamente que andes por el camino de la luz sin tener cosas ocultas. A Dios le importa mucho más eso, amado, que le ames de verdad a Él, no que andes cumpliendo ritos y para que no digan y para quedar bien o para sentirte bien. ¿Está bien? Cumple el rito, repite las frases, lo dice como el loro, ni sabe lo que está diciendo, no importa. En realidad, lo más importante, amado, es que verdaderamente lo hagas en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque esos son adoradores que Dios anda buscando. Y yo creo que Dios los ha encontrado en esta noche. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, en realidad las mujeres andaban buscando a Jesús donde ya no estaba, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿cuánta gente anda buscando a Dios donde ya no está? Donde no está. Lo andan buscando en la ley, lo andan buscando en cosas raras. Algunos lo buscan en ocultismos, ¿no es cierto? Porque se meten en el ocultismo para solucionar la vida, que Dios le solucione la vida, una trampa terrible, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante. Pero una de las lecciones más grandes que me dejan estas mujeres es, como dice Marcos, que describe más o menos el mismo episodio, ¿no? Mire qué interesante, una de las lecciones más grandes que podemos llevarnos en este día de Pascua. Marcos 16:2, muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, domingo, Marcos también, igual que Lucas, ¿no? Igual que todos, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Eran las mujeres, ¿no? Y decían entre sí, y esta frase agrega Marcos que me interesa, decían las mujeres entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Era tan grande que ellas no podían haberla removido. Entonces, una de las cosas más lindas de las lecciones que nos dejan estas mujeres preciosas, siervas del Señor, es que cuando vos querés servir a Dios, honrar a Dios, amar a Dios, tener un corazón verdaderamente para adorarle en espíritu y en verdad, no te preocupes. Vos haces lo que puedas hacer. Lo que no puedes hacer, lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Dios se va a encargar. Va a enviar sus ángeles. Sus ángeles abrieron esa tremenda compuerta de piedra gigantesca. Así eran las tumbas en la época de Jesús. Está bien, ni todo el grupo de mujeres podía mover esa piedra. Haz lo que tengas que hacer. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y Dios se va a encargar por añadidura, te va a dar todas las cosas. Amén. Y las puertas se te van a abrir. Amén. Y las puertas se van a abrir. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y termino con una experiencia muy linda que tuve hace muchos años, que el Señor me hizo recordar cuando preparaba este mensaje. Yo recién había venido a vivir a El Dorado, imagínense que hace años, ¿no? Entonces me dice una señora de la iglesia donde yo pastoreaba, me dice, ¿por qué no va a visitar a mi padre que está muy enfermo? Y está internado en el IMI. Bueno, me tuvo que explicar dónde quedaba el IMI porque yo no lo conocía todavía. Está bien. Y quedaba cerquita ahí nomás, ¿cierto? Bueno, la cuestión que fue a visitarlo, este era un hombre muy conocido en la ciudad, un constructor.
y le había agarrado una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a visitar y el Espíritu Santo me pone en mi mente leerle este pasaje del Cristo resucitado que se le aparece al apóstol Juan. Entonces yo le leo este pasaje y bueno, realmente le hago repetir una oración, le hago entregar a Cristo. Yo no lo conocía al hombre, no sabía quién era, ¿no? Entonces le leo esto, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan el apóstol, ¿no? Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Yo estaba en la isla llamada Patmos, escribe el apóstol Juan, por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, domingo, ¿no? Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice el apóstol Juan: yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies eran semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice el apóstol Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y no recuerdo qué palabras le dije al hombre, pero le invité a recibir a Cristo, ¿no? Entonces, bueno, oré por él, me fui. Entonces, en esos días, vine alguien que yo tampoco no conocía, porque hacía pocos días que estaba viviendo aquí en El Dorado, y era la famosa, tan amada hermana, la doctora Kennedy, ¿no? La doctora Kennedy, no sé si todavía vive, ojalá que sí, ojalá, no sé, no supe más de ella, la doctora Kennedy. Entonces no la conocía, se presentó y me dice: yo, pastor, quería conocerle y preguntarle algo. ¿Qué le dijo usted a este hombre que se llamaba tal y cual, no? ¿Por qué? Le digo yo me asusté. Porque yo lo conozco hace tantos años y lo fui a visitar en estos días. No lo pudo creer. ¿Qué pasó? Está transformado. Se convirtió a Cristo. Fue cambiado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lo que yo le prediqué es del Cristo que tiene las llaves de la muerte y del Hades, amado. Aquel que venció estuvo muerto, pero he aquí vive por los siglos de los siglos. El Cristo resucitado vive para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! A ese predicamos, a ese servimos, a ese honramos, hermano, porque dijo la palabra y lo dice y lo seguirá cumpliendo. El que cree en Jesús nunca será avergonzado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!